Este es nuestro último video correspondiente al tema de seguridad alimentaria. Detallaremos cómo asociar y rotar nuestro cultivo y el cuidado necesario que debemos de tener para obtener una producción óptima en el mismo. Soy el biólogo Gustavo Morales Ayala y en este video te vamos a explicar cómo realizar un cuidado integral de nuestro huerto. ¿Qué es un trasplante? Cuando la planta está lista, es decir, después de 3 a 5 semanas de estar en el almácigo, es momento del trasplante. El trasplante genera estrés en la planta. Para que no sufra demasiado y no pierda energía en el proceso de adaptación o recuperación, hay que, primero, preparar bien la cama con la doble o simple excavación, abonarla e incorporar la composta y los fertilizantes orgánicos, con el uso del cultivador largo. 2. Regarla un poco, de preferencia 3 días antes. 3. Realizar un trasplante por la tarde, cuando hace menos calor, para que por la noche la planta pueda recuperarse. 4. Tocar lo menos posible la planta, hacerlo con delicadeza y no manipular las raíces. Para el trasplante ocupamos la tabla que utilizamos en el doble excavado, la cuchara para trasplante, el cultivador, el trinche y una varita con la medida de la distancia adecuada entre planta y planta. El trasplante lo haremos de la siguiente forma. 1. Colocamos la tabla en la cama, la cual recorreremos conforme se avance en el trasplante. 2. Con la varita hacemos unos pequeños agujeros y trazamos en forma de triángulo, resbolillo, la distancia entre planta y planta. 3. Con el trinche sacamos cuidadosamente la plántula del almácigo y con la cuchara de trasplante en el agujero marcado abrimos el suelo. Colocamos la planta hasta las 2 primeras hojitas, también conocidas como hojas falsas o cotiledones, y tapamos. 4. Conforme avanzamos, con el cultivador aflojamos la tierra que se compactó por nuestro peso y el de la tabla. 5. Después del trasplante, regamos durante 5 minutos. Podemos usar la malla sombra los primeros 15 días y regar a diario para que las plantas se recuperen del estrés y comiencen a crecer de manera saludable. ¿Qué es la asociación de cultivos? Lo mismo que sucede con la gente ocurre con las plantas. Algunas se llevan muy bien y otras no, por lo que no conviene sembrarlas juntas, pues no crecerían. Cuando una plántula está en edad de ser trasplantada, establece relaciones cada vez más estrechas con las plantas que la rodean. Estas relaciones son esencialmente importantes entre las plantas adultas, a medida que se van desarrollando de acuerdo con su tipo y variedad, esencias y aromas diferenciados. Cuando sembramos ciertas plantas junto a otras se benefician, pero algunas no, como por ejemplo el ajenjo, cuyas secreciones tóxicas de hojas y raíces no permiten el desarrollo adecuado de las plantas a su alrededor, o el eucalipto, que forma desiertos en sus inmediaciones. Esos mecanismos particulares posibilitan a dichas plantas sobrevivir y aumentar su población. Nuestros antepasados practicaban la asociación de cultivos en el huerto y ahora el método biointensivo la retoma. Para asociar cultivos debemos: 1. Buscar la vinculación adecuada de las plantas que mejore su sabor, tamaño o resistencia. 2. Evitar asociaciones inconvenientes de plantas, es decir, de la misma familia o que requieran el mismo tipo de nutrientes para impedir la competencia entre estas y la pérdida excesiva de minerales en nuestro suelo. 3. Aprovechar las propiedades tóxicas o repelentes de determinadas plantas para proteger el huerto de insectos o plagas. Tener 2 cultivos diferentes al mismo tiempo en una misma cama nos proporciona 2 cosechas y más alimentos en poco espacio. La asociación de cultivos beneficia a las plantas en materia de salud y crecimiento, así como nutrición y protección física y control de insectos y plagas. La mayoría de las hierbas medicinales y plantas aromáticas sirven para el control de plagas e insectos en nuestro huerto, por lo que siempre debemos asociarlas o tenerlas alrededor o en lugares especiales en nuestro huerto. El tomillo, la mejorana, la hierbabuena, la menta, el romero, el albahaca, entre otros, por su olor repelen insectos y plagas, además de que mejoran el sabor de ciertas hortalizas. Las flores como el cempasúchil, el mirasol, el cempasúchil enano, las petunias, atraen algunos escarabajos que depositan sus huevecillos en los frutos de determinadas hortalizas, cereales y maíz, la cual evita plagas nocivas. También atraen insectos benéficos que favorecen la polinización y aumentan el rendimiento de las cosechas. ¿Qué es la rotación de cultivos?
Como se mencionó, el suelo siempre debe tener plantas para que las raíces lo sostengan, le den una estructura y guarde la mayor humedad posible. La rotación de cultivos es un principio que debemos seguir fielmente para que el suelo esté protegido por las plantas. Las plantas tienen diferentes hábitos de alimentación y crecimiento. Algunas necesitan muchos nutrientes, o sea, comen mucho, y si se cultivan 2 veces seguidas en el mismo suelo, agotan sus elementos y minerales. En una tercera temporada consecutiva de siembra de la misma planta o antes, la cosecha será siempre muy pobre. Para una adecuada rotación es necesario conocer las plantas y sus hábitos. Esto se logra con tiempo y observación, así como aplicando las siguientes reglas básicas. 1. En el método biointensivo clasificamos las plantas en donantes, leguminosas como el frijol, habas, alfalfa, lenteja, por ejemplo, que ayudan a abonar el suelo. Consumidoras ligeras, lechugas, rábano, betabel, zanahoria, hierbas y plantas de olor, entre otras, que no requieren muchos nutrientes del suelo. Voraces, papa, jitomate, maíz, calabaza, chile, ajo, girasol, avena, sorgo, ajo, cebolla, granos como trigo y centeno, por citar algunas, que necesitan una alta cantidad de nutrientes para desarrollarse y pueden agotar el suelo. 2. En la temporada principal, primavera-verano, no debemos plantar 2 veces el mismo cultivo o a un miembro de su familia. Es ideal plantar un cultivo de ciclo breve, de aproximadamente 60 días después de la temporada principal. Las variedades de frijol de rápida maduración y el amaranto son muy útiles. 3. En el ciclo otoño-invierno podemos plantar los granos de invierno. Por ejemplo, si sembramos una planta voraz, es recomendable plantar después una leguminosa, como el haba de invierno y el alfalfa, para que posteriormente en la temporada principal el suelo esté recuperado y con suficientes nutrientes. 4. Otra opción es cultivar una mezcla de semilla de granos de clima frío, como el trigo o el centeno, con leguminosas como el haba y cosechar toda la plantación antes de que madure. Posteriormente, plantar un cultivo principal a tiempo para que pueda madurar y lo que cosechamos inmaduro, usarlo para hacer composta. ¿Cuál es el uso de semillas de polinización abierta? En el método biointensivo utilizamos semillas de polinización abierta, las cuales empleaban nuestros abuelos para sus cultivos. Son conocidas en muchos lugares como criollas y nativas. Estas semillas son las que la naturaleza creó y por lo tanto son recursos naturales valiosos para los seres humanos, ya que nos proporcionan alimentos. Por eso es importante su uso y conservación. Además, muchas de ellas son patrimonio de las naciones, como el maíz, que es capital natural y cultural de los mexicanos, pues es originario de nuestro país, principalmente en Puebla. ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que pueden afectar nuestro cultivo? Las plagas más comunes son mosquita blanca y los pulgones, y provocan succión de savia, deshidratación, detención y disminución del crecimiento. Debido a la secreción de la mielecilla se provoca asfixia vegetal, o sea, dificultad en la fotosíntesis, disminución en la capacidad de la cosecha. Esta plaga es capaz de transmitir gran cantidad de virosis, de entre ellas un buen número afectan al tomate. Los gusanos provocan tallos destrozados o perforados y perforación de frutos. Las principales enfermedades de los cultivos son provocadas por hongos, bacterias y virus, que pueden provocar necrosis, pudrición o aparición de moho blanco. ¿Qué es el cuidado integral? Uno de los principios del método biointensivo consiste en integrar todos sus fundamentos. La correcta aplicación de cada uno de ellos potenciará los beneficios: alta productividad en pequeños espacios, ahorro de agua, energía y fertilizantes, uso de abono orgánico y fertilidad del suelo. Debemos realizar todos los principios sin excepción. De lo contrario, el método no funcionará óptimamente y los resultados serán contraproducentes, incluso desastrosos. Si solo usamos alguno o varios de los principios, quizás obtengamos buenos resultados en un inicio, pero en 1 o 2 temporadas de cultivo es posible que el suelo se agote. En suma, cuidado integral significa seguir fielmente y combinar los principios del método biointensivo para que nuestro huerto nos proporcione alimentos abundantes y saludables para nuestra familia.
Esta es la última parte para la construcción de nuestro huerto en casa. Si tienes alguna duda, por favor escríbenos. El curso de educación alimentaria y el tema de elección de cultivo de este video son parte del programa Estrategia Amplia de Prevención que el Instituto de la Juventud del municipio de Puebla implementa con jóvenes de instituciones educativas del nivel medio superior. Antes de terminar, te invitamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un trasplante? ¿Qué es la asociación de cultivos? ¿Qué es la rotación de cultivos? ¿Qué es el cuidado integral? ¿Cuáles son las enfermedades que puede tener nuestro cultivo? Deja tus respuestas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.